Pues ya nos ha presentado a Power Electronics y a mi compañera Consuelo y a mí, José Luis Tirado, pero nada, quería saludaros. Y mi nombre es Rocío Cano, soy parte ahora mismo del equipo de Universidad Corporativa, además de representar pues, este proyecto dentro de la empresa, junto a junto a Consuelo. Y nada, es un placer pues, presentar la introducción de este seminario y espero que os sea de un gran aprendizaje y os dé como una perspectiva completa de la importancia que tiene el objetivo de este proyecto, que son las baterías de iones de sodio. Y nada, comenzamos con el objetivo de, de esta primera presentación, que es responder a cuatro preguntas. Y estas son: ¿por qué el almacenamiento energético es necesario, es clave para complementar a las energías renovables y para la transición energética? ¿Qué principales tipos de almacenamiento de energía existen, tanto electroquímico como no? ¿Cuál es el principio de funcionamiento de una batería de litio-ion? Y por último, ¿por qué se ha extendido el uso de este tipo de baterías, de esta química de baterías? Y a pesar de esto, urge, y ya está viendo proyectos como este, encontrar alternativas a ellas. En primer lugar, responderemos a la pregunta que he explicado: ¿por qué es necesario el almacenamiento? Y es que, como sabréis, de manera general, las baterías son un producto que en su momento fue revolucionario y sigue siendo muy necesario y muy actual, que nos ha permitido no depender de un cable y de un enchufe para utilizar aparatos electrónicos y pues, cualquier electrodoméstico de consumo, y que ha mejorado nuestra calidad de vida. Además, el disponer de baterías y, por tanto, de movilidad 100% eléctrica va a ser clave para la reducción de emisiones de CO2 y de otro tipo de micropartículas, siempre que, claro, esta energía que se haya utilizado para cargar el vehículo sea renovable también. Y otra aplicación de las baterías, que es el centro de este apartado, es luchar contra la intermitencia de producción de las energías renovables, en las que se almacena energía sobrante que la red no requiere en determinados momentos. Esto lo explicaré más en detalle. De acuerdo, pues vamos a, para empezar, ver de un plumazo cómo es el mix de renovables y el mix de energía de potencia instalada en España ahora mismo. En 2023 tuvimos la siguiente potencia instalada a nivel nacional. Y quería explicaros que la potencia instalada es la electricidad que tenemos capacidad de generar en un momento concreto. De esta potencia, el 61% es renovable actualmente y el 44,8% renovable intermitente, principalmente solar y eólica. Sin embargo, la potencia instalada no es lo mismo que la potencia generada, y la generación, sí, como he dicho, va variando según el momento. Para las renovables intermitentes, por ejemplo, no hace sol siempre y tampoco hace viento siempre para que estas energías generen. Y la generación real renovable media se diferencia en un 10% con la renovable instalada. Es decir, pasa de ser un 61% instalado de renovable a un 50,8% de generación real. Y nada, también quería destacar un gran cambio respecto a 2020, que hemos conseguido reducir en 2,3 gigavatios la generación de carbón y aumentar la solar fotovoltaica en 8 gigavatios. Y ahora vamos a entrar en detalle en la generación renovable intermitente de la que he hablado. Las más importantes son la eólica y solar. En los datos de febrero de 2024, como ya sabéis, las renovables están ganando campo a las no renovables. La solar es en la que más claro se ve esta progresión de potencia instalada. En la eólica no tanto, aunque sí que sigue una tendencia ascendente. Y la causa ha sido la aplicación de políticas distintas con el objetivo de llegar a los objetivos energéticos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, o PNIEC. Los críticos dicen que demasiada energía renovable intermitente puede provocar inestabilidad de la red, y es cierto, pero también quería daros como esta información en la que podemos ver, por ejemplo, que tanto el año pasado como este han habido máximos de cobertura muy altos. Por ejemplo, el 6 de enero de 2024, a las 4 de la mañana, la generación eólica cubrió, generación eólica solamente, el 72% de toda la demanda de la red. Tres cuartos de lo que consumíamos prácticamente. Y está claro que por las noches de madrugada no hay una gran demanda, pero siempre hay una demanda residual y siempre hay fábricas que, pues eso, que trabajan que en turno de noche, siempre hay una demanda doméstica residual. Y por otro lado, el año pasado, la cifra más alta de cobertura con generación eólica
era del 80,3%, aún más alta. En total, 415 gigavatios hora. Aunque las energías renovables intermitentes tienen múltiples beneficios y tienen gran cobertura en la generación, están causando y potenciando un fenómeno que lleva ocurriendo y como veis en la gráfica, haciéndose cada vez más grande en los últimos años, que es la curva de Pato, por su forma. Este fenómeno consiste en una desalineación en la demanda de energía, según la hora, y la producción. Y podemos ver cómo, sobre todo para la energía solar, las energías renovables intermitentes tienen un máximo de generación durante las horas centrales del día, siendo en ocasiones hasta excesivo. En cambio, la demanda de energía eléctrica tiene máximos de demanda a primera hora de la mañana, de madrugada, y por las noches. ¿Y cómo se ha estado solucionando esta situación o unificando las curvas de demanda y de generación sin almacenamiento? Hasta ahora, cuando la demanda no se podía alcanzar con renovables intermitentes, se usaba la generación de energía despachable o a demanda, ya sea con hidroeléctrica, con biomasa, con geotérmica o mareotérmica. Pero esto se puede solucionar, bueno, también, perdonad, quería añadir que el exceso se solucionaba además con vertidos, es decir, desechar esta energía que sobra para mantener la estabilidad de la red. Y estas dos situaciones se pueden solucionar almacenando el exceso y liberando esta energía eléctrica cuando hay una demanda más alta, sin necesidad de recurrir a la generación de energía despachable o a demanda. Y, y nada, en resumen, las energías renovables intermitentes pueden ser muy relevantes y pueden tener mucha cobertura de red, eh, pero por otro lado, ante la necesidad de seguir proporcionando energía cuando la generación renovable intermitente escasea, el almacenamiento es una buena solución. Tanto para exceso como para falta, el almacenamiento de energía eléctrica estacionario es clave. Y nada, ahora que hemos explicado la importancia de este almacenamiento, tanto a nivel de electromovilidad como a nivel de energía, de red de energía eléctrica, ¿qué tipos hay? ¿Qué tipos existen? Con algunos habréis interactuado, otros tal vez no los conozcáis. Y lo primero, antes de explicar los tipos, quería recalcar que la tecnología ideal de almacenamiento de energía perfecta no existe, que debemos ser críticos cuando se comparan distintas tecnologías, porque en ellas intervienen muchos factores, es su producción, su uso a lo largo de su vida y su posterior reciclaje. Y además se tiene que cuantificar todo este proceso para poder comparar cada tecnología. Y dentro de ellas hay que buscar una tecnología con el mejor funcionamiento según la aplicación y con el menor impacto en el planeta total. Como hemos visto, es crucial fomentar el aumento de capacidad de almacenamiento energético. A gran escala, en estos momentos, en cuanto a almacenamiento energético, España tiene principalmente almacenamiento mediante generación de energía hidráulica, que son pues 17.000 megavatios, 17 gigavatios, y mediante bombeo puro, que son 3 gigavatios. Representan ahora mismo el 20% de la potencia instalada en España. Igualmente, es fundamental seguir aumentando esta capacidad de almacenamiento para evitar vertidos indeseados. Y por esto el PNIEC pretende aumentar el almacenamiento en total 6 gigavatios hasta 2030, diferenciados en 3,5 gigavatios siguiendo aumentando el bombeo y en 2,5 gigavatios para baterías estacionarias. Sabiendo esto, vamos a explicar distintas tecnologías de baterías de almacenamiento energético existente. Como hemos dicho, una central hidroeléctrica puede ser reversible, en este caso sería una central de bombeo. Esta central, además de poder transformar la energía potencial del agua en electricidad, tiene la capacidad, en este caso, de hacerlo a la inversa. Es decir, aumentar la energía potencial del agua, por ejemplo, subiéndola a un embalse, y esto se hace consumiendo para ello energía eléctrica. De esta manera puede utilizarse este aumento y disminución de energía potencial del agua constante como un método de almacenamiento de energía o una especie de batería gigante. Y esto contribuye al equilibrador de carga de la red. Como hemos dicho, este equilibrador es, a la vez que se satisface la demanda energética en horas pico, en horas valle se es capaz de almacenar la energía eh,
se puede, perdona, se puede satisfacer la demanda energética en horas pico y almacenar energía en horas valle. El siguiente tipo de almacenamiento de energía es de tipo electroquímico y hablaremos de él a lo largo de todo este seminario y posteriormente cuando explique la reacción redox. Pero este tipo de almacenamiento son las baterías, en concreto las de ion de litio. En ellas se crea un flujo de electrones en un colector externo y dentro de ella, a partir de reacciones de reducción-oxidación, se crea pues esta energía electroquímica. Aparte, otro tipo de almacenamiento electroquímico son los supercondensadores, que consisten en dos placas metálicas lisas, pero recubiertas de carbón activado. Este carbón activado tiene una superficie muy porosa, llena de minúsculas cavernas, que permiten que estos iones, bueno, que los iones de un electrolito líquido, el que se use, entren en estas cavidades. Y sus ventajas es que les proporcionan valores de capacidad bastante elevados y se pueden cargar y descargar con más rapidez a tasas más altas que una batería normal. Sin embargo, solo dispone de tensiones muy bajas debido a que a más de 3 voltios el electrolito se descompone. Y otra desventaja que tienen es que la cantidad de energía que pueden almacenar en cuanto a densidad, igualando el peso de este supercondensador al de una batería normal, es mucho menor. Otro tipo que se ha puesto de moda en los últimos años y del que habréis oído hablar es usar pilas de hidrógeno. Quería explicaros de manera breve, porque no todo el mundo lo conoce, cómo funciona una pila de hidrógeno. Y es que se puede ver sobre todo a la derecha. Una pila de hidrógeno se compone de dos colectores separados por una membrana electrolítica y el hidrógeno pasa por el ánodo mientras que el oxígeno pasa por el cátodo. En el ánodo, las moléculas de hidrógeno se separan entre electrones y protones por un catalizador. Los protones pasan la membrana y los electrones, por otro lado, se fuerzan a pasar por el cable para que haya neutralidad de las cargas entre los distintos lados. Y una vez los electrones llegan al cátodo, los protones y electrones ya pueden volver a formar la molécula original de hidrógeno, que a su vez puede formar una partícula de agua con el oxígeno. Para, para estas pilas de combustible de hidrógeno se puede usar dos tipos de hidrógeno, tanto hidrógeno verde como hidrógeno gris. El hidrógeno verde no es más que hidrógeno producido por la electrólisis de agua usando electricidad derivada de una generación renovable y es mucho menos contaminante obvio que el hidrógeno gris. El hidrógeno gris es el hidrógeno generado por, como habréis supuesto, fuentes no renovables de energía. Y el almacenamiento de este combustible es complejo ya que principalmente tiene mucho menor densidad energética que otros. Luego ya otro modo de almacenamiento de energía está relacionado con el intercambio de calor con sales. Y este calor se genera por la energía termosolar de concentración, que es un tipo de energía solar térmica que utiliza espejos o lentes, como podéis ver en la imagen de la izquierda, para concentrar una gran cantidad de luz solar sobre una pequeña superficie. Y la energía eléctrica es producida cuando la luz concentrada es convertida en calor, que impulsa a su vez un motor térmico que podéis ver a la derecha, usualmente una turbina de vapor conectado a un gran generador de electricidad. Como resumen, está oculta la eficiencia del ciclo completo, pero podéis ver los 5 tipos de almacenamiento de energía que he visto. Os dejo unos segundos para pensar cuál creéis que será el más eficiente. Y nada, como habréis supuesto, el bombeo es bastante eficiente, pero no más que las baterías de ion de litio. Los supercondensadores tienen la eficiencia más alta, pero debido a las desventajas que he explicado, no tienen un uso tan extendido. Ya el hidrógeno tiene una eficiencia realmente baja y las sales fundidas sí que pues, están en un lugar medio entre todas las tecnologías que he explicado. Y ya una vez hemos explicado todo este tipo de tecnologías de almacenamiento de energía, quería centrarme en la definición de la batería de litio-ion y los elementos que, que la forman. En primer lugar, dentro del almacenamiento electroquímico creía importante, aunque muchos de vosotros ya lo conoceréis, explicar el funcionamiento de la celda galvánica,
que está basada en una reacción redox espontánea. Em, Quería daros, no hace falta, bueno, esto va a ser una explicación corta, pero es un concepto importante y quería daros una perspectiva general de qué podéis ver que está ocurriendo en la imagen. En primer lugar, a la derecha, el cobre es un elemento con una fuerza atractiva sobre los electrones bastante más fuerte que el zinc, que es el colector que veis a la izquierda. Por esta fuerza, la partícula de zinc metálico pierde dos de sus electrones que se disuelven en la solución. Los electrones se desplazan, ay, perdón, los electrones no. Los electrones son los que se desplazan a través del conector y el anión de zinc, es el que se disuelve en el electrolito, que en este caso es un nitrato. Al ligar dos electrones al metal de cobre, a la derecha, hacen que uno de los cationes de la solución se deposite como cobre metálico sobre la lámina, que es lo que veis en el dibujo circular a la derecha. Este proceso, al seguir de manera interrumpida, nos va a dejar con un ánodo muy positivo, con un gran número de zinc, de aniones de zinc en la solución, como se ve en la fotografía de la derecha, que va perdiendo las moléculas de zinc metálico y se disuelven. Y, a ver, perdonad. Y por otro lado, nos va a dejar un cátodo muy negativo, en el que ya no quedan aniones de cobre disueltos en el nitrato y se depositan pues, sobre el colector. Esto, si no fuera por un puente salino, que está entre las dos soluciones, evitaría el flujo de más electrones parando la reacción eventualmente. Sin embargo, este puente salino hace que los aniones de cloro y los cationes de sodio se liberen en el electrodo que son necesarios. Con la diferencia de carga equilibrada, estos electrones pueden fluir una vez más y las reacciones de reducción y oxidación pueden continuar. A ver. Aquí podéis ver señalados los distintos componentes de la celda que luego veremos de manera paralela a la celda de litio, pero siguen la misma función. El electrolito en el que se encuentran los aniones disueltos, el cátodo en el que se deposita el cobre, el ánodo en el que se deposita el zinc y el puente salino, además del circuito externo por el que fluyen los electrones. Una vez explicada este tipo de reacción redox, podemos entender mejor el funcionamiento de las baterías de ion de litio, que es similar. Aunque son reacciones de reducción y oxidación, hay que diferenciar varias cosas en este caso, que es que en las pilas que os he mostrado antes había dos electrolitos diferentes. Y en este caso, en las baterías de ion de litio, el electrolito es el mismo, se comparte, y es el catión de litio el que se desplaza por el cátodo al ánodo y viceversa. En estas baterías de ion de litio se sufre un proceso de inserción y de desinserción. Es decir, el catión de litio se introduce en la estructura del cátodo y del ánodo. Podéis verlo en esta imagen en forma de los círculos rojizos que hay insertados en el cátodo. Ahora hay que diferenciar dos procesos. En los esquemas que os he enseñado eran celdas espontáneas. El proceso siempre era de descarga, pero en este caso las baterías son recargables. Entonces, disculpad. Me gustaría explicar primero en qué consiste el proceso de descarga para este caso, que es el paralelo al que hemos visto en la reacción redox. Y en él, lo podéis ver también en el vídeo de la derecha, los átomos de litio están en la estructura del material de inserción de litio en el ánodo, en la izquierda. El, el litio normalmente está estable, pero dentro de la estabilidad no le importa ir cediendo electrones. Entonces, el electrón se despega del litio y está traído en dirección al colector. Un momentito, por favor. Y es atraído al colector de cobre y conducido por él hacia el circuito externo. Sin este electrón se forma el catión de litio. Y este catión no puede formar enlaces en el ánodo, por lo que atraviesa el electrolito y el separador, que podemos ver aquí en medio, para encontrar la estabilidad en la estructura del cátodo, a la derecha. Cuando todos los átomos de litio del ánodo se han desplazado al cátodo, la pila se agotaría. No todos, sino la gran mayoría. Aquí hemos finalizado el proceso de descarga. Por otro lado, en el proceso de carga, este átomo de litio que ya se ha insertado en el cátodo
en este caso óxido de cobalto, se desprende de la estructura y hace el camino inverso hacia el ánodo. El electrón va por el circuito externo y el catión de litio vuelve a insertarse de vuelta en el ánodo de grafito. Ya hemos explicado más o menos cómo funciona la reacción redox y cómo funciona esta reacción redox de manera paralela en una batería de ion de litio. Pero también es importante conocer por qué hasta ahora se ha extendido y se ha usado más el ion de litio para este tipo de baterías de baterías electroquímicas. Y es que el litio está siendo de los materiales más empleados porque en la tabla periódica podemos ver los valores de una magnitud llamada electronegatividad, que está como marcada por un cuadrado en el elemento de litio. Esta electronegatividad es la fuerza con la que un átomo atrae los electrones de un enlace a otro átomo. Si este valor es pequeño, el átomo será capaz de ceder el electrón a otro átomo que sea muy electronegativo. Para que una batería funcione de manera eficiente, los iones tienen que ser capaces de dar este electrón de manera eficiente y sencilla. Por esto nos interesa que la electronegatividad sea cuanto más baja mejor. Por ejemplo, la electronegatividad del litio es de 0,98. Entonces es un elemento que tiene mucha facilidad de ceder electrones. Además, el segundo motivo principal es que este metal es especialmente ligero. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, tiene la mitad de densidad que el agua y esto lo hace perfecto también para que las baterías sean ligeras a su vez. Esta es una gráfica de Ragone en la que, como he explicado, se puede ver que además de tener poca electronegatividad, el litio tiene una gran densidad de potencia comparada con la densidad de energía, sobre todo comparado respecto a otras tecnologías. Y este material, como hemos visto, tiene beneficios de uso, pero también tiene problemas derivados de, pues eso, de su uso y de fabricaciones de baterías con él. El uso intensivo de la fabricación del litio y su extracción implica un uso intensivo de recursos para su extracción, tanto agua como químicos de otro tipo. Y además, la cadena de suministro del litio va a ser incapaz en los próximos años de suplir la demanda que se prevé. Por último, también es inflamable y explosivo en contacto con el aire. Y esto limita o crea pues, riesgos de seguridad en su uso y en su proceso de fabricación. También, eh, como hemos visto anteriormente en la tabla periódica, el grupo este de la izquierda, que es de color naranja, son los metales alcalinos. Tienen en común estos materiales que tienen poca electronegatividad y esto los hace pues candidatos alternativos al litio, ya que tiene una función parecida a él. Y de hecho, varios de ellos se han investigado ya para tecnologías alternativas de celdas y estos son los que se encuentran en la tabla de grupos e iones. Y uno de ellos, de estos iones, es el ion de sodio, que es el centro de la investigación de nuestro proyecto. En la tabla de la izquierda pueden verse una comparativa de cualidades principales entre las baterías de litio-ion y las baterías de sodio que tanto se están investigando actualmente como ya están siendo producidas en masa. Y para terminar, espero que esta introducción os haya sido de interés, que hayáis podido comprender los conceptos que os he expuesto. Y a continuación, después de esta introducción conceptual, Roberto Gómez de la Universidad de Alicante llevará a cabo su explicación sobre tecnologías de baterías.